comienzo a esta breve presentación del curso de verano 73 edición, como sabéis, que esta tarde inauguraremos con la conferencia de la directora del País, Pepa Bueno. El curso se denomina Cuando la violencia sexual se convierte en algo cotidiano, y en esta mesa se encuentra... A ver si se encuentra Francisca Fuente. Ahí la tiene. Se encuentra Francisca Fuente, la profesora Francisca Fuente, que es una de las coordinadoras por parte de la universidad y por parte de la asociación Páginas Violetas, mi amiga Teresa Agudo. Y me acompañan doña Virginia Martín García, novísima delegada de Igualdad, Políticas de Inclusión y LGTBI mayor del Ayuntamiento de Cádiz, y doña Ángela Rodríguez Martínez, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Le voy a dar la palabra, en primer lugar, a la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Cádiz, Virginia Martín. Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradeceros la participación en esta 73 edición de los cursos de verano de la UCA, con una temática tan importante como la que nos ocupa hoy, acerca de la violencia sexual y cómo se convierte en algo cotidiano. Es algo que, bueno, pues tiene una repercusión desgraciadamente bastante importante, y espero podáis disfrutar estos días de todas estas personas con esta amplia experiencia en toda esta materia y que tanto nos van a formar. Muchísimas gracias por la asistencia. Sí, a continuación la secretaria de Igualdad. Yo intervengo, pero solo para saludar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muy buenos días. Esto, en primer lugar, corresponde con una inauguración, aunque la formal sea esta tarde, pues agradecer a quienes habéis hecho posible este curso, por supuesto al rector y a la universidad y a todas las instituciones presentes, y muy especialmente a las compañeras del colectivo feminista. Creo que estamos en un momento en el que la puesta en valor del conocimiento de los derechos de las mujeres, y que detrás de la pelea y la defensa de estos derechos hay asuntos que son objetivos y no cuestionables, y en este curso que hoy nos ocupa creo que, por ejemplo, será muy importante poder hablar del Convenio de Estambul y de la importancia que esto tiene para la ratificación del mismo en España y de la protección de los derechos efectiva de todas las mujeres de nuestro país. Es especialmente importante. Siempre pienso que la capacidad que tiene la universidad en ese valor de transferencia de conocimiento a la sociedad es verdaderamente importante cuando se trata del conocimiento feminista, porque muchas veces se considera que la defensa de los derechos de las mujeres es una cuestión sobre la que se puede debatir, que es subjetiva, y desde luego se pueden tener muchas opiniones, pero hay algunos aspectos que creo que merecen la pena ser analizados en un aula de una universidad con carácter objetivo, y hacerlo para saber cómo podemos seguir mejorando como sociedad y seguir defendiendo los derechos de las mujeres en un mes, quiero recordar, en el que ya ha habido una asesinada en el mes de julio y 4 en el mes de junio, y creo que esto también nos tiene que concitar como sociedad a todas las instituciones y a todos los actores sociales a seguir revisando cuáles son esos elementos que nos pueden permitir llegar a tiempo y seguir luchando contra este problema, que es estructural, no es una lacra. Siempre lo digo, la lacra es una cuestión que tiene que ver con la enfermedad. La violencia machista es una cuestión profundamente social y que atraviesa todos los estamentos de nuestra sociedad. Por tanto, espero que podamos disfrutar de este curso en general y de este pequeño encuentro, de esta charla hoy, y muchas gracias a vosotras. Bueno, como ha dicho la secretaria de Estado, realmente hasta esta tarde no inauguramos los cursos oficialmente, pero me parecía que tenía yo que estar aquí como rector, porque no se trata de cualquier curso de verano, sino se trata de un curso icónico, y quiero agradecer tanto a la profesora Fuentes como a Teresa, que año tras año sigan poniendo su granito de arena. Parece que los derechos se consiguen y ya lo hemos conseguido para siempre, pero estamos viendo realmente una época donde tenemos miedo a la involución, y creo que es importante precisamente seguir en esta lucha, porque lo que no se lucha se pierde, y creo que es importante, por tanto, todas estas actividades, y más desde un punto de vista académico, desde un punto de vista
de debate crítico, y creo que es importante, por tanto, cursos como este. Quisiera agradecer al Ayuntamiento de Cádiz, a la Diputación Provincial y al Banco de Santander el patrocinio de los cursos de verano, y muy especialmente a la Secretaria de Igualdad, que haya venido aquí a estar con nosotros. Y bueno, me van a permitir que haga un agradecimiento personal como padre de una hija trans, y agradecerle a Ángeles y al Ministerio en general la aprobación de esa ley de personas trans. Muchas gracias. Y bueno, me falta siempre lo de siempre, se me olvida, queda inaugurado el curso de verano. Bueno, pues vamos a continuar con este acto inicial, no digo ya inaugural, inicial de nuestro... ¿Perdona? ¿No se oye? Sí. De este curso, como decía el rector, pues uno de los muchos que llevamos organizado con la asociación Páginas Violeta, y contando en esta ocasión pues con la presencia de la Secretaria de Estado de Igualdad, a la que le agradecemos enormemente que esté aquí entre nosotros. Mis palabras van a ser muy breves. Vamos a iniciar la lección introductoria que hacemos siempre las coordinadoras del curso, y en esta ocasión pues contando, como digo, con la Secretaria de Estado. Pero sí, antes de darle paso a su intervención, me gustaría hacer también una serie de agradecimientos. En primer lugar, a la Universidad de Cádiz, porque sigue apostando. Sabéis que los cursos de verano se presentan muchísimas propuestas, y la Universidad de Cádiz, así como las entidades financiadoras, seleccionan las propuestas que considero más interesantes, y sinceramente pues tengo que agradecer a la universidad, en este caso al Ayuntamiento de Cádiz, que hayan apostado de nuevo un año más por un curso en relación con el derecho a la igualdad y contra la violencia de género. Cada año organizamos uno sobre una temática. Este año concretamente pues vamos a reflexionar sobre las violencias sexuales desde distintos puntos de vista, que ya abordaremos, y no quiero entrar en este momento. Pues como decía, gracias a la universidad por seguir apostando por esta temática, gracias al ayuntamiento, obviamente, y quería hacer un agradecimiento muy especial, por supuesto, a la Secretaria de Estado que tenemos entre nosotros, pero a la asociación Páginas Violeta. Como sabéis, son el alma de estos cursos. Teresa Agudo, a la que tengo aquí a mi lado, pero Teresa Alba, que está ahí abajo sentada y que también merecería estar aquí arriba. Ellas, como sabéis, pues presidenta y vicepresidenta de la asociación Páginas Violeta, que como digo son el alma mater de estos cursos, son el motor, tienen una capacidad, una iniciativa y unas ganas de transformar el mundo que a mí pues me entusiasman, ¿no? Y me arrastran a ese entusiasmo que ellas tienen. Gracias a ellas podemos contar hoy con Ángela Rodríguez en esta mesa, que es la que nos va a hacer la lección introductoria. Nadie mejor que ella, que ha estado varios años al frente junto con la ministra de ese Ministerio de Igualdad que tanta falta nos hace, que ha hecho normas tan importantes, decía el rector, la ley trans, pero también la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, una ley sobre la que se ha hablado mucho, pero creo que se conoce muy poco. Una ley pues con muchísimos artículos, disposiciones. Estuve contando ayer las disposiciones finales que tenía, la modificación de cuántas leyes, hasta 16 leyes modifica esa norma. Es una norma, como digo, sobre la que mucho se ha hablado y de la que muy poco se conoce. Una norma que va a ser transformadora, que ha hecho introducir, yo soy laboralista y es mi campo el derecho del trabajo, y ha introducido en la materia laboral algo que veníamos los laboralistas reivindicando desde hacía tanto tiempo, que es un tratamiento igual para las mujeres víctimas de violencias sexuales respecto de las que son víctimas de violencia de género, definidas tal y como está definida la violencia de género hoy en nuestra norma, que es solamente en el seno de las relaciones afectivas. Nos hacía falta esa extensión de la protección, porque no se entiende que una mujer que es víctima de violencia sexual no pueda tener esa respuesta de nuestro ordenamiento jurídico. Esa ley ha sido capaz de hacer esa transformación, y como digo, bueno, pues se conoce realmente muy poco. Yo espero que a lo largo de estos días podamos dar conocimiento. Yo en la parte que me toca en el ámbito laboral sí que lo haré, de cuál es el el contenido de esa norma y lo que nos va a mejorar la vida a las mujeres, y en qué medida nos va a transformar también, ¿no? No me quiero extender mucho más. Sí le quiero dar la palabra a mi compañera Teresa Agudo para que ella también se dirija a vosotros, y darle de nuevo las gracias a la Secretaria de Estado por contar con su presencia. Muchas gracias.
Gracias, Paca, y muchas gracias, Ángela, por acompañarnos, evidentemente, en este seminario, que bueno, de que lo que tiene es un número de personas que se inscriben y van viniendo poco a poco, pero que ya sabes tú, te hablo de tú, porque ya sabes tú que bueno, que los seminarios pues a veces pues son de 30, 40, 50 personas, 20, y bueno, estamos aquí un poquito en compañía. Yo viniendo para acá, que veníamos en un taxi, ya que ha hablado Paca de Teresa, yo iba a hablar también de Teresa Alba, que está aquí, estaba dándole vueltas, fíjate, el año pasado yo voy a intentar entretenerme poco, porque lo que queremos es que hable la secretaria de Estado, que es la que va a llevar a cabo la lección introductoria. Vamos a hacer algunos perfiles en general, ¿no? Pero viniendo en el taxi, me acordé de Paco, yo no sé si tú te acuerdas, de la lección introductoria que hizo, no, la lección inaugural que hizo Manuela el año pasado, y habló del placer del saber. Qué cosa más bonita. Y entonces me estaba acordando yo del placer del poder, del saber, relacionándolo, y ella lo relacionaba con el verano y con el saber, ¿no? El verano y el conocimiento. Y efectivamente, en verano pues estamos de vacaciones, tenemos ocio, etcétera, etcétera. Y por otra parte, la formación es esencial. Entonces unimos verano y formación y llegamos a un todo. Entonces eso es lo que pretendemos de verdad en este seminario. Este seminario que está dentro de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz, venimos haciéndolo desde hace varios años, y todos los seminarios se han realizado en torno a la violencia de género, a la violencia machista. Hay ya algunas de las alumnas, y no sé si alumnos algunos, que han venido otros años, sí, por ahí hay gente, un besito, que han venido otros años. Siempre lo hacemos en torno a la violencia de género. El año pasado hicimos también un seminario en torno a la violencia sexual, pero más centrado en la pornografía. Hicimos Páginas Violeta, produjo un cortometraje que se llamaba, y que se sigue llamando, y que además nos lo piden y demás, y lo llevamos a los centros educativos y a las universidades, que se llama Tras la pantalla, y de verdad que tiene bastante éxito, ¿no? Que ese es uno de los temas que tenemos que tratar, que es la educación, tanto en los centros educativos como en las universidades. Este curso lo hemos titulado, yo voy a dar unos pildorazos, porque realmente supongo que habéis cogido vuestras carpetas y tenéis el programa, por tanto no vamos a hablar exactamente del programa. Pero este curso lo hemos titulado Cuando la violencia sexual se convierte en algo cotidiano. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a intentar o vamos a reflexionar sobre la violencia sexual, obviamente desde una perspectiva de género, y vamos a hacerlo sobre los tipos de violencia sexual. Vamos a hacerlo por qué se producen agresiones sexuales, y además de forma cotidiana, es decir, a diario, de las consecuencias de las agresiones sexuales en las mujeres, porque la mayoría de las agresiones sexuales, bueno, la mayoría de las agresiones sexuales pues se dirigen hacia las mujeres, y evidentemente de las posibles alternativas. ¿Y por qué hemos optado por la violencia sexual? Mira, hay un informe, eso sí que lo voy a leer, hay un informe sobre la violencia sexual
De todas formas, la secretaria de Estado va a tener muchísimos más datos que yo, pero a mí no me importa que me rectifique o no, pero bueno, esto es, bueno, porque para eso estamos, ¿no? Porque tú tienes un informe, luego hay otros y demás, pero yo voy a decir lo que tengo en este momento. Hay un informe sobre la violencia sexual en España, una síntesis estimativa que se realiza por el Grupo de Estudios Avanzados en Violencia, que es de la Universidad de Barcelona para el Ministerio del Interior. Está realizado por dos mujeres y que son Esmeralda Ballesteros también. Yo ahora mismo yo no caigo si es familiar de Esmeralda. Ballesteros también es otro investigador importante en esta materia, y Francisca Blanco. Y ellas ponen de manifiesto en su investigación que en el año 2022 se produjeron 17.300, lo leo textualmente, 17.389 delitos contra la libertad sexual en España, es decir, 48 de media al día, 48 agresiones sexuales diariamente, que ya tiene WhatsApp. Y bueno, y ponen de manifiesto igualmente que estos son los datos que se conocen, estos son los datos que nos conocen, pero hay muchísimos más que no tenemos conocimiento de los mismos, que son invisibles, por así decirlo. A esto se le llaman datos ocultos, o además una cosa que dicen ellos que se llama cifra negra. Le llaman cifra negra. Esto, la parte de estos hechos criminales, estos delitos que no son conocidos por la policía ni por la justicia, y que por eso hablamos, que siempre solemos hablar, y ustedes también lo han hecho en varias ocasiones, de un iceberg, dado que la parte sumergida, la parte de abajo, es muy superior a la parte de arriba. Pues bien, además, y a mayor abundamiento de estos 17.000 y pico de delitos oficiales, porque la parte del iceberg que está sumergida no la conocemos, pues solo un porcentaje mínimo se convierte en condena. Pues bien, últimamente los medios de comunicación, que también por una parte es interesante que se hable al respecto, han hablado de sobre todo y fundamentalmente de las violaciones hacia menores. Y dice, ¿por qué una niña de 11 años? Es que esto es lo que dice un medio de comunicación. ¿Por qué una niña de 11 años es violada a punta de navaja por un grupo de seis chavales también menores? Entonces se está hablando que por una parte es bueno, pero por otra parte tampoco podemos incidir en lo negativo. Vamos a intentar también poner de manifiesto lo que está ocurriendo, pero no entrar en ese debate de que las niñas, porque si se ponen falditas, que si se ponen esto, que si se ponen lo otro. Pero bueno, entonces nos tenemos que hacer esa pregunta, porque una niña de 11 años es violada a punta de una navaja por 5 o 6 chicos, también menores, pues bueno, en cualquier sitio. En este caso puede haber una especie de supermercado. Bueno, pues para dar respuesta, pero digo que no vamos a dar los datos de todo el seminario, todo el programa, para dar respuesta a todas estas preguntas, y tenemos que hacernos muchas más preguntas. Pues vamos a contar con especialistas de diferentes disciplinas. Por una parte psicología, sociología, derecho también. No sé si ha llegado ya Amparo, pero bueno, que es la primera que tiene que estar aquí. Y además vamos a combinar lo que es
su investigación teórica con su ejercicio profesional. Eso es muy interesante, porque ya no muchas veces hablamos, yo soy laboralista también, bueno, yo soy abogado laboralista, aquí parece que no hemos puesto de acuerdo para que yo y las dos somos de derecho laboral, y cuando hablas con una profesora y con una que ejercita y que ejerce la profesión, pues evidentemente, bueno, esto es teoría, eso es teoría, ¿no? Y hablamos muchas veces de teoría frente a la práctica. En este caso, pues nos vamos a encontrar con componentes que van a tener esa doble identidad, por así decirlo, ¿no? La teoría y la práctica. Yo quiero terminar simplemente poniendo de manifiesto que desde el punto de vista de Páginas Violetas y de las coordinadoras que estamos aquí en este momento, uno de los objetivos, el fundamental objetivo de este seminario que lleva a cabo Páginas Violetas es la prevención. Es que quiero decirlo y reiterarlo. Prevención. A mí, no me resulta, yo de verdad lamento decirlo, pero tengo que decirlo. Yo veo un emoticono que me llega a través de unos grupos de WhatsApp cuando asesinan a una mujer así triste, no sé cuánto, no sé qué. No. Es que ya una vez que está asesinada no podemos hacer nada. Tenemos que evitar que la asesinen, en este caso, ¿no? O tenemos que evitar que la violen. Por eso la prevención es esencial, y para Páginas Violetas es lo que estamos pretendiendo, y uno de los elementos y formas esenciales para esa prevención es la formación. Y la formación también, y desarrollar el sentido crítico, el sentido crítico, es decir, tú no se trata de escuchar simplemente y recoger lo que te dicen y decir guana, no, tienes que desarrollar tu sentido crítico, hablar, escuchar, proponer, etcétera, etcétera. Por tanto, la prevención es esencial. Y bueno, ya lo ha dicho también Paca, yo creo que la mejor, y lo digo porque así lo siento, la mejor ley que se ha hecho para la prevención de la violencia sexual es la ley integral, la ley orgánica, la tengo aquí y además la he traído, ley orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual. Esa es la mejor ley que se ha hecho para prevenir la violencia sexual. Ahora falta su desarrollo, porque acaba de salir y falta desarrollar todas las fórmulas, todo lo que hay para prevenir, que insistimos, y bueno, me vais a decir que soy una pesada, pero es que si nos prevenimos, es que vamos a hacer, bueno, en fin, pues, le damos el pésame a la familia de las asesinadas o de las violadas y demás, que efectivamente son víctimas, pero yo no quiero eso, yo no quiero ir a darle ni pésame, ni saludo, ni nada. Quiero evitar que asesinen y que violen. Y por tanto creo, desde mi punto de vista, ya podemos en su momento deliberarlo, creo desde mi punto de vista que la Ley Integral de Libertad Sexual es una de las mejores leyes que se han hecho, y además se están copiando a nivel de Europa. Que no existía. Y están aplaudiendo esta ley y otras muchas leyes anteriores. No vamos a decir esta porque es la última, por eso la he citado, ¿no? Pero hay mucha normativa anterior
que también, es decir, que España es en cierto modo pionera, pero bueno, ahí lo tenemos. Así que bueno, dejamos a que la Secretaría de Estado pues termine o comience este acto de introducción del seminario y bueno, pues la escuchamos con toda la atención del mundo, ¿vale? Muchas gracias. ¿Así se oye? No. ¿Así? Sí, vale. Tienes que darle sí. Bueno, pues buenos días a todas. Muchísimas gracias a las dos, Teresa, Francisca, gracias a la universidad, gracias también a todas las compañeras por supuesto, de Páginas Violetas que habéis hecho esto posible, que lo habéis hecho cada año. Gracias a las que estáis aquí y como esto está grabado, a quien le vaya a interesar después verlo, pues también gracias, porque creo que el tema que nos ocupa es un tema sobre el que tenemos que continuar hablando, aunque probablemente este sea un tiempo en el que es más incómodo que nunca seguir hablando de violencia contra las mujeres, pero precisamente porque es incómodo, a pesar de que corran tiempos en los que lo incómodo resulta un problema y resulta algo que queremos meter en un cajón, yo creo que las feministas, si por algo nos caracterizamos, es por seguir queriendo hacernos siempre las preguntas más incómodas, porque son las que ayudan a transformar una realidad en la que las mujeres nos llevamos siempre la peor parte, ¿no? Y esto es el motivo fundamental que nos reúne en esta universidad y en este curso de verano a las que estamos aquí. Bueno, creo que es complicado hablar de la ley de libertad sexual estos días sin que no nos atrape este debate mediático que hemos tenido en los últimos meses, que es, además, y quiero decirlo, un debate que ha causado muchísimo dolor para muchísimas mujeres que han sido víctimas de violencias sexuales. Yo creo que esto tiene que ser el punto de partida del debate que tengamos hoy. A mí me gustaría que después pudierais hacer preguntas y pudiéramos charlar, pero es evidente que cuando se suceden, ¿no?, los titulares sobre las excarcelaciones de violadores, sobre las decisiones judiciales de las rebajas de penas, obviamente eso provoca un efecto en la capacidad de reparación que tiene el Estado para estas mujeres, que se ve mermado, ¿no? Y a mí me parece que en primer lugar corresponde hacernos cargo desde el Gobierno de España de esta situación, si bien es verdad que no solamente es el Poder Ejecutivo el responsable de estas circunstancias, como perfectamente sabéis, ¿no?, y más adelante podremos hablar. Está claro que las decisiones judiciales, al margen de lo interpretable que sea una norma, siempre corresponden al Poder Judicial. Quiero decir esto en primer lugar porque me gustaría no tener que hablar en exceso de este debate. Yo creo que lo interesante es todo lo demás y, por tanto, estoy segura que hablaremos a continuación de ello, pero me parece que lo más importante para afrontar en este momento el problema de la violencia sexual que sigue existiendo en nuestro país son otros asuntos que siguen estando ahí, que desgraciadamente no han cambiado prácticamente, excepto por la aprobación de una norma que, más allá, como bien señalaba Francisca, de una de esas disposiciones que modifica el Código Penal, el resto de la norma, y si me pásame es verdaderamente, es que yo creo que es una cosa bastante gráfica, ¿no? La parte del Código Penal son 3 hojitas al final y esto es el resto de la ley, ¿no? De esto no se habla. Y esta es la parte verdaderamente útil e importante, en primer lugar para las víctimas y en segundo lugar, como muy bien decía ahora Teresa, para cambiar las condiciones a través de las cuales el Estado puede prevenir y erradicar la existencia de la violencia antes de que se lleve a cabo, ¿no? Y yo creo que esto es de lo que realmente tenemos que hablar hoy. Y sí, yo quiero empezar por una cuestión de datos que ha señalado ella, que es la más importante. Fíjate que lo he hablado hoy con Irene Zugasti, que está aquí conmigo, que es una de las asesoras del Ministerio, que conjuntamente con otras mujeres muy inteligentes y brillantes han hecho posible todo el trabajo del Ministerio. Sabéis que esto nunca lo hacemos ninguna de nosotras solas. Estábamos discutiendo cuál era el mejor dato para hablar de la violencia sexual. Y hay uno que empezaba a apuntar Teresa, que es muy interesante. Yo os doy el dato del 2021. Se conocen 13.856 delitos contra la libertad sexual. Que se conocen quiere decir que una mujer llega a la comisaría y lo denuncia, o bien en un juzgado, o bien hay un atestado policial, es decir, por todas las vías que sean posibles, pero sin embargo, de esos 13.000 y pico delitos contra la libertad sexual, solamente existen condenas firmes de 2.000.
Es decir, que vamos a empezar a imaginar una pirámide, ¿vale?, en la que el cúspide de la pirámide es donde existe condena firme y por tanto existe una reparación para esas víctimas, y vemos que el siguiente estamento de la pirámide, si es un triángulo invertido, ya tenemos 13.000. Es decir, que de los 13.000 que conocemos solamente terminan siendo juzgados y condenados 2.000. Pero esta no es el único dato que tenemos, y yo creo que ni siquiera esto sería un buen dato, ¿no? Ya sería bastante preocupante que de 13.000 solamente 2.000 obtuvieran condena, porque al final estamos mandando un mensaje muy difícil de asumir para las mujeres de este país, que es como, bueno, tú puedes ser violada, siéntate segura, vete a una comisaría y denuncia, pero fíjate que cuando empieza ese proceso judicial, por múltiples causas, que desde luego también tienen que ver con los estereotipos de género que existen en la justicia de nuestro país, y esto no es algo que digamos las feministas, esto es algo que dice Naciones Unidas y el Consejo de Europa, así que lo digo y lo repetiré con total tranquilidad: existen sesgos de género en la justicia en nuestro país. Esto es objetivo. Muchas mujeres se encuentran con que sus casos se quedan en un cajón, son sobreseídos, finalmente no hay pruebas, no son creídas, etc. Pero hay un dato que es aún peor, que es el que explica el verdadero problema de la violencia sexual, ¿no?, y que yo creo que hace referencia al nombre de este curso, que es que se convierta en algo cotidiano, que es que si bien tenemos 13.600 aproximadamente, ¿no?, de hechos conocidos en el 2021, si hacemos caso a lo que dicen los datos de la macroencuesta de violencia de género contra las mujeres, que sabéis que es la gran operación estadística que hace la delegación del Gobierno contra la violencia de género del Gobierno, estamos hablando de que tendría que haber, por todos aquellos casos que no se denuncian, unos 173.000 delitos contra la libertad sexual que ni siquiera conocemos. ¿Este dato de dónde sale? Bien, pues por lo que le dice la macroencuesta, solamente el 8% de las mujeres denuncian la violencia sexual que han sufrido. Es decir, que hay un 92% de mujeres que no denuncian la violencia sexual que han sufrido. Esto es lo que nos permite afirmar con datos estadísticos que tenemos una gran capa de delitos contra la libertad sexual, de distintas violencias que sufren las mujeres. Estamos hablando de, para no decirlo mal, 173.200, ¿vale? Esto sería el año 2021, esta sería la foto. 173.000 delitos contra la libertad sexual, de los cuales las instituciones solo conocemos 13.000, fijaos que ya se achica muchísimo, aquí se achica un montón, es decir, solamente un 8% llega encima de la mesa de las instituciones, y de esos 13.000 y pico, solamente muy poquitos, 2.000 reciben condena. Esta pirámide invertida de la violencia sexual es la que explica el verdadero problema de impunidad que tenemos en nuestro país con la violencia sexual. No son las decisiones judiciales al respecto de la ley de libertad sexual, no son los titulares enfrentados de unas posiciones y otras dentro de todo el arco parlamentario. El verdadero problema que tenemos en nuestro país al respecto de la violencia sexual es que la mayor parte de los agresores sexuales no van a pisar nunca en su vida ni una comisaría ni un juzgado. Y este es el dato verdaderamente escalofriante. Pero no porque las leyes fallen, sino porque la mayor parte de las mujeres, un 92%, que es una barbaridad, no se atreve a denunciar. Entonces, para nosotras, lo más importante siempre ha sido hablar de esto, ¿no? Siempre ha sido hablar de ese 92%. Por supuesto que en el 8%, cuando existe denuncia, existe un proceso judicial, hay muchos problemas, y después hablaré de ellos. Pero existe una parte muy importante sobre la que tenemos que debatir, sobre ese 92%, porque ahí es donde residen las causas estructurales de que este tipo de violencia no sea una cuestión aislada, por supuesto, sino que es cotidiana, sino que es tan cotidiana que se ha convertido en un problema de índole pública. Y esto es de las primeras cosas que dice la Ley de Libertad Sexual en su exposición de motivos, que siempre me ha parecido especialmente importante recordarlo de este modo, porque creo que hay una conceptualización muy errónea cuando se habla de la violencia como una lacra, porque la lacra es una cosa casi como una especie de verruga que te sale en la piel, ¿no? La definición de la RAE tiene que ver con la enfermedad, es como te sale una cosa fea en la piel, y si tú te quitas esa cosita fea, se acabó la lacra. Eso no es la violencia es una cuestión que atraviesa todos los pilares y la forma que tiene la sociedad de ordenarse, de tal manera que tú necesitas revisar cada rincón de la sociedad. De nada sirve, por ejemplo, que nos centremos en la cuestión judicial si no analizamos, por ejemplo, la cuestión educativa. Esta norma tiene medidas muy importantes para el ámbito educativo.
Por tanto, el término lacra, digamos que remita a esta idea de que ocupándonos solo de una esquinita podremos acabar con el problema de la violencia. Es decir, la lacra es en el fondo, el concepto de lacra es en el fondo un caballo de Troya de aquellos que mantienen intereses en que se perpetúe la violencia machista, ¿no? Yo creo que tenemos que utilizar conceptos que refieran más a esa dimensión estructural y sobre todo profundamente pública, porque aquí es donde hay, yo creo, un salto fundamental con esta ley, que es de lo que me gustaría hablaros en primer lugar, que tiene que ver con lo que pasa en la última década en el mundo al respecto de la violencia sexual. Creo que en España y en el mundo hubo dos grandes momentos de politización de los derechos de las mujeres y su traducción en normas, ¿no? Porque es verdad que el movimiento feminista ha tenido grandes oleadas, pero cómo se traducen esas oleadas a normas ha tenido como hitos muy importantes. Quizás uno de los primeros es cuando se constituye el Comité CEDAW, ¿no? Con esa convención que Naciones Unidas nos da a todos los Estados miembros para saber cuáles son las orientaciones que tenemos que seguir. Ahí ya se dice que tenemos que acabar con todas las formas de violencia que sufren las mujeres. Estamos hablando de los años 60, quiero decir que evidentemente esto no es una cosa de ayer, no es un invento de 4 feministas, sino que es algo que lleva trabajándose mucho tiempo, muchas décadas, por cientos y cientos de países en el mundo. Ahí hay una gran oleada. Hay una segunda oleada que tiene que ver con Beijing, que sabéis que es como un segundo momento en el que Naciones Unidas reúne a todos los países en materia de derechos de las mujeres y se da un avance muy importante. Es el año 1995 y esa oleada del 1995 hace que en esas legislaturas de Zapatero, digamos, se instale ese gran marco de avance por los derechos de las mujeres con normas tan fundamentales como la Ley de Igualdad del año 2007, la del aborto del año 2010, la Ley de Identidad de Género del año 2007, la Ley del Matrimonio Igualitario del año 2005, la Ley de Dependencia del año 2012 y muy importante para nosotras hoy, la Ley de Violencia de Género del año 2004. ¿Qué es lo más importante que hace esa ley, además de todas las medidas de prevención, protección, reparación que establece? En mi opinión, lanzarle un mensaje a la ciudadanía clave, que ahora está volviéndose a discutir otra vez. La violencia de género es una cuestión pública. No es un delito de lo pasional, no es algo privado de lo que pasa en tu casa, no es por tu relación con tu pareja, no es porque el tío llegara borracho a casa, se enfadó contigo, se calentó y te pegó una paliza. No, la violencia de género, en primer lugar, recibe una conceptualización detrás que es muy relevante, que tiene que ver con que hay malos tratos habituales, es decir, es una cuestión constante en el tiempo. Y en segundo lugar, es pública, es un delito público, porque el Estado está fallando en el momento en el que no es capaz de proteger a una mujer de esa violencia. Ese concepto que hoy vuelve a ser puesto en duda cuando se nos dice que la violencia de género es un mal divorcio, ¿no? Y se remite a un problema de índole privada en el que una pareja discute y eso es confundible con un delito. Yo quiero que todas pensemos en la cantidad de veces que hemos discutido con nuestras parejas. Yo me he hartado de discutir con mis parejas, ¿no? Nada de esto tiene que ver con la violencia. Todo el mundo discute con sus amigos, con sus padres, con sus jefes, con sus profesores de la universidad. Esto no son delitos. No nos confundamos. Estamos hablando de una cuestión mucho más profunda, más grave y más preocupante. Pero, sin embargo, si bien es verdad que España abrió un camino detrás del cual han ido un montón de países conceptualizando la violencia de género como una cosa pública, no sucedió lo mismo con la violencia sexual. Y nosotras siempre nos preguntábamos algunas cosas, muchas feministas se las han preguntado, por supuesto, durante mucho tiempo, que eran importantes. Primero, cuando una mujer sufre violencia de género, es decir, es insultada, golpeada, maltratada durante una serie de tiempo, ¿alguien piensa que su marido no la va a violar también? Es evidente que si tu marido que es un agresor, durante 8 años, por ejemplo, que es la media de tiempo que tarda una mujer que sufre violencia de género en poner una denuncia, está sufriendo un constante trato vejatorio, ¿qué va a impedir que también haya ahí violencia sexual? Y un elemento muy interesante que se puede analizar en las sentencias de violencia de género desde que se aprueba la norma es como la mayor parte de las veces la violencia sexual no está presente, como los delitos que se imputan en este caso. Y debería de ser juzgada de manera separada, porque obviamente, y aquí hay uno de los elementos fundamentales que se ha estado debatiendo el último año sobre esta norma, la violencia sexual es una violencia diferente de la violencia física y de la psicológica. Es diferente, no es lo mismo, porque la violencia sexual no se define por lo duros que sean los golpes o lo duros que sean los insultos. La violencia sexual tiene que ver con nuestra libertad sexual.
Y aquí viene otro de los grandes conceptos que han estado, digamos, flotando en el aire en los últimos años, y que muchas feministas han analizado con muchísimo acierto. Pienso aquí, desde luego, pues no solo las grandes feministas que hemos leído todas, pues Federici, ¿no? Por ejemplo, ha hablado de esto con mucha frecuencia, pero también en nuestro país Nerea Barjola ha hecho un análisis espectacular. En el Ministerio, Bárbara Tardón o María Naredo tienen muy buenas reflexiones al respecto de esto. Tenemos un problema a la hora de definir qué es la violencia sexual. Claro, ¿de dónde viene esto? Si lo analizamos en términos jurídicos, nos encontraremos, y estoy con juristas en la mesa, podrán decir que lo que digo no es, que es verdad, y si me equivoco me corregís, os lo pido por favor. En el año 1989, en España, el Código Penal aún definía la violencia sexual como un delito contra el honor. Evidentemente, porque solamente una mujer con honor es la que podía sufrir una agresión sexual, porque si eras prostituta, evidentemente, aunque te violaran 300 veces, daba igual. Si eras una adúltera, daba igual. Si eras una mujer soltera, daba igual. Si el que te violaba era un cura, daba igual. Si el que te violaba era un padre, daba igual. Si el que te violaba era tu marido, daba igual. Es decir, que eran muy pocos casos aquellos en los cuales se consideraba que verdaderamente esa mujer estaba siendo violada. Porque, ¿qué tenía que pasar si un hombre intentaba sobrepasarse? Que tú te resistieras. Porque eso es lo que verdaderamente hace una mujer. Es decir, que si te pasa, es porque el tío se pasó tanto, fue tan violento, que tú no te pudiste resistir. Y al final, fuiste violada. Este concepto, fijaos, que no ha desaparecido de nuestra sociedad. Este concepto moralizante en el cual las mujeres tenemos que oponer resistencia física para evitar que nos violen. Nadie habla de lo que tienen que hacer ellos. Nos parece normal, la historia del Código Penal ha normalizado que haya hombres que agreden sexualmente a mujeres. Y sobre lo que debate en la historia de nuestro derecho penal no es sobre el comportamiento de ellos, sino sobre el comportamiento de ellas. Si ellas se resisten y no son capaces de pararlo, entonces estamos ante un delito contra la honestidad. En el caso contrario, desde luego, no. Porque él hizo lo que le apetecía y ella era simplemente un receptáculo, ¿no? Esto va cambiando. Fijaos que esta reforma del Código Penal es del año 1989, el año en el que nací yo, o sea que para que veáis la historia de la violencia sexual en términos jurídicos es una historia muy reciente, muy reciente, muy reciente. Cuando Zugasti y yo nacimos, aún vivíamos en una sociedad que aceptaba la definición franquista de la violencia sexual, porque esta es la realidad, y de hecho incluso previa, o sea, una definición de los códigos penales del siglo XIX en España, ya estaba presente esta idea de la cuestión de la honestidad. Y esto no se cambia hasta el año 1995, donde ya se hace una definición con otras modificaciones penales, por supuesto, ¿no?, intermedias, pero se hace una definición más cercana y más contemporánea a la que conocemos hoy en día. Y aquí se empieza a abrir un debate que discurre en un carril jurídico por un lado, pero también en un carril cultural en el otro. Y ahora quiero hablaros un momento, dejando aquí la cosa jurídica a la que volveré después, quiero hablaros un momento de la cuestión cultural. En la última década para el movimiento feminista ha sido muy relevante en términos de exposición de algunos elementos que estaban guardados en un cajón. A partir del año, después de las crisis económicas y financieras, empiezan a caerse muros de silencios al respecto de muchas cosas que el movimiento feminista empieza a poner encima de la mesa. Creo que uno de los grandes elementos en este sentido, por supuesto, tiene que ver con la crisis de los cuidados. Las crisis económicas pusieron de manifiesto la idea de que las mujeres pagábamos más caro las crisis económicas, y esto pasa en España, por ejemplo, año 2011, ¿no?, año 2012, y cómo de repente cuando estalla, ¿no?, el movimiento 8M, es impensable que hubiéramos conseguido que todas las mujeres de este país parasen por la simple idea de si nosotras paramos se para el mundo. Esto tiene un poder político fundamental, pero hay otra revolución en paralelo a esto, que es la del Me Too o la del Cuéntalo en España, ¿no? ¿De qué hablan estas para mí, revoluciones? De que la violencia sexual tenía que dejar de ser una cuestión sobre nuestra moral, sobre nuestro silencio o sobre lo privado. Porque la violencia sexual, y aquí es lo que teorizan las feministas, no tiene que ver con el sexo, sino que tiene que ver con el poder. Entonces, el relato sobre la violencia sexual, el relato sobre el que las mujeres que hemos sufrido violencia sexual empezamos a poner encima de la mesa de manera masiva, tiene que ver con la idea de aquí hay un reparto de poder en el cual las mujeres nos llevamos la peor parte. Y algunos, y con esto quiero ser muy clara, porque luego
no hay vez que lo diga, que no me lo saquen de contexto y me lo descontextualicen, intenten decir que lo que estoy haciendo es un discurso contra los hombres. Algunos machistas, no todos los hombres, algunos machistas, y esto es importante decirlo, algunos agresores sexuales, no todos los hombres son agresores sexuales, algunos agresores sexuales se benefician de ese reparto de poder, de tal manera que tratan a las mujeres con absoluta impunidad. Por eso, y no es una cuestión menor, cuando el Me Too empieza en un lugar en el que el reparto de poder es evidente, como es el ámbito de Hollywood. Un ámbito en el que se mueve muchísimo dinero, muchísima visibilidad, muchísima capacidad de representar a través de las películas, evidentemente, una imagen de la sociedad muy determinada, en la cual durante muchísimas décadas lo normal era que las mujeres fuéramos la viva imagen de esa definición del delito contra la honestidad, cuando son violadas con absoluta normalidad en un montón de películas, tanto que lo que se empieza a saber es que incluso algunos de esos directores ejercían también esa agresión sexual con total normalidad, no solo en las pantallas, sino también en la vida real. Así revienta el Me Too, que es como, no es ficción, es realidad, yo también he sido agredido sexualmente. Esto es lo poderoso que representa el Me Too, y ahí se empieza a hablar de un elemento que es fundamental. ¿Dónde se ejercen más agresiones sexuales? Más agresiones sexuales, no solamente en el ámbito de lo privado, sino en los espacios en los que el poder dirime las relaciones que tienen hombres y mujeres. Por eso es tan importante el Me Too en el cine, por eso es tan importante el Me Too en la universidad, por eso es tan importante el Me Too en el ámbito periodístico, estoy hablando de Estados Unidos fundamentalmente, y por eso es tan importante el Me Too en el ámbito político. Pensad que de las primeras vías de ataque a lo que significa Trump para Estados Unidos, que desde luego ha sido la polarización, ¿no?, de la política de los últimos años, y muy especialmente para las mujeres, es precisamente por los delitos de agresión sexual que él ha cometido y cómo empiezan muchas mujeres a denunciarle. Es decir, que estamos hablando de un elemento que no solamente sirve para hablar de los casos en concreto, sino de toda una fotografía de en qué situación estábamos las mujeres en ese momento en el mundo. Esta idea de toda una fotografía es fundamental. Si hay algo que caracteriza también el Me Too, es esa idea de que esto no me pasa solamente a mí, sino que esto le ha pasado a la mayoría de mujeres. Esta idea de que la violencia sexual no es una cuestión aislada, no solamente se rompe con la cuestión de que es permanente y que su cadencia es constante, ¿no? Y esto lo muestran las cifras, ¿no? Esa pirámide invertida de la que os hablaba antes. Estamos hablando de miles y miles de delitos como para pensar que es una cuestión aislada. Pero también es la idea de que yo me reconozco en la otra, que de repente empezamos a escuchar los casos de violencia sexual de las demás y decimos, a mí me ha pasado también. Eso es el Me Too. Y probablemente la mayor parte de los casos que se relatan, a ojos de esa minoría machista, son casos que no revierten una mayor entidad, ¿no? Estamos hablando de los tocamientos, de se me insinuó en un sitio, algo por el estilo. Pero claro que revierte entidad. No estamos hablando de violaciones con penetración, ¿no? O sea, esa cosa como más fuerte, que ahora voy a entrar en esto, sino estamos hablando de una cuestión en realidad que parece que revierte menos entidad. Y aquí es donde aparece también, de una manera muy importante, otro debate que en España va a ser fundamental, que tiene que ver con la libertad sexual. Hay una primera manera de aproximarse a la violencia sexual, que es esa, ¿no? A mí también me ha pasado. Hay un segundo estadio de este relato, que es todas contra la violencia sexual. Esto es inadmisible, no puede ser. Y una tercera reflexión, que es, ¿esto en realidad qué es? ¿Esto en realidad qué es? ¿A mí por qué me molesta tanto que yo, si estoy en una habitación con un profesor, por ejemplo, aunque no medie ni un gramo de violencia, imaginaos ahora el rector de la universidad que me hubiera metido la mano por debajo de la mesa mientras estaba hablando? Claro, esto es la violencia sexual. Esto nos puede hacer gracia, pero esta es la realidad, esto es como sucede. No necesita violencia física para hacer eso. Sin embargo, sería una agresión sexual gigante, porque está prevaliéndose de su posición de autoridad como rector de la universidad para hacer eso. Eso es lo que verdaderamente es grave, ¿no? Y entonces aquí empiezan unas reflexiones que son muy importantes y que giran en torno a la idea del consentimiento, que es, ¿qué delimita mi libertad sexual? ¿Qué delimita mi autonomía sexual? El consentimiento. La idea de que mi autonomía sexual empieza donde yo quiero que empiece. Y aquí voy a introducir una reflexión derivada de esta, porque sería otra conferencia muy diferente, pero me parece importante mencionarlo. El deseo sexual no cabe en el Código Penal. Repito, el deseo sexual no cabe en el Código Penal.
Estamos hablando de ámbitos separados. Cuando se utiliza el concepto del consentimiento para delimitar cuáles son aquellos actos que son constitutivos de delitos contra la libertad sexual, estamos poniendo una línea del suelo y diciendo, a partir de aquí es delito, a partir de aquí es relaciones sexuales consentidas y, por tanto, en esa caja metamos lo que queramos. Sea poco, mucho o nada, o sea violento o no lo sea. Siempre que sea consentido, pertenece a otra esfera completamente diferente. Cuando nosotros estamos hablando de la esfera de la violencia sexual, estamos hablando de la esfera de lo que es delictivo y que, por tanto, merece ser analizado bajo esa última ratio que es el Código Penal. Pero la línea que ponemos en el suelo es el consentimiento. Lo digo porque ha habido un debate desde el otro lado, estamos todo el rato como respondiendo a esos poquitos machistas, ¿no? Y ha habido un debate desde el otro lado que nos decía, ojo, porque el consentimiento en realidad está todo el rato colocándonos a las mujeres como un sujeto pasivo que solamente puede decir sí o no. Bien, en primer lugar os digo, el consentimiento es una palabra cuya raíz etimológica, viene también de consent, que es consensuar, es decir, que no solamente es consentir, sino consensuar, y esto es importante. El sexo tiene que ver con una relación igualitaria entre ambas personas. Hablaré también después de esto al respecto de la educación sexual, pero sobre todo lo que es importante a efectos de lo que establece el Código Penal es que digamos cuando yo no quería tener esa relación sexual. Y aquí se introduce un elemento que yo creo que ha sido muy importante en España, que tiene que ver con hablar de la libertad sexual y no solo de la violencia. Durante mucho tiempo, los modelos que estaban establecidos en el Código Penal en muchos países, sobre todo el modelo anglosajón, que es el modelo que empieza a poner encima de la mesa esta idea del consentimiento sexual, se habla del no es no. Es decir, si hay un no puede haber una relación sexual y, por tanto, esto es lo que define el delito. El modelo español era un modelo del no. ¿Por qué? Porque había que probar ese no. Y esto es muy importante. ¿Qué significa probar el no? Pues probar el no significa que tiene que haber, en este caso, resistencia, intimidación, violencia. Os sonará ya por dónde va el debate. Muchas feministas, cuando en España, en plena ola del Me Too y también en plena ola del Ni Una Menos, empiezan a debatir sobre este asunto, había algunas cosas que eran importantes. La primera de ellas era una cosa muy básica, que nos habréis escuchado decir a muchas de nosotras muchas veces, que era que no era justo que si te violaba tu marido eso fuera violencia de género, pero que si te violaba tu padre no. Por un elemento fundamental, y es que la mayor parte de los agresores sexuales no son esos desconocidos que te encuentras en un callejón, son siempre conocidos, en una mayor parte aplastante. Son tus familiares, tus amigos, tus compañeros de clase, tu tío abuelo en verano, etcétera. Esos son los agresores sexuales en España. Por tanto, era necesario una reconceptualización de la violencia de género, de tal manera que las víctimas de violencias sexuales, aunque sus agresores tuvieran relaciones familiares y no de pareja, pudieran ser víctimas también. Porque ¿qué era lo que queríamos para esas mujeres? Yo lo he dicho en primera persona. Mi agresor no está en la cárcel, ni lo va a estar. Ahora bien, yo lo que quiero es que exista, para mí, terapia especializada en la sanidad pública hasta que me recupere de lo que es ser una víctima de agresión sexual. Esto no es un debate sobre lo jurídico, es un debate sobre la reparación de los derechos de las mujeres. Y es más importante, en mi opinión. Cada mujer podrá reivindicar lo que considere, ¿no? Esto era un elemento. Un segundo elemento era, no puede ser que para las víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o la expareja, ¿no? Por ejemplo, los derechos en el ámbito laboral son relevantísimos. Conoceréis bien, por ejemplo, la posibilidad de la movilidad geográfica, también a efectos de protección y de seguridad, cómo funcionan las pulseras, los dispositivos de control, el 016, las casas de acogida, los lugares para recuperarse como víctimas, la atención psicológica, los juzgados especializados, el turno de oficio, la justicia gratuita, es decir, toda una serie de medidas que, si lo que te pasaba era que te violaba tu padre, no existían. Y lo que te encontrabas era la nada. Entonces, empieza una idea que se da al calor del debate sobre el Pacto de Estado contra la violencia de género. Estamos hablando del año 2017, después ya del Me Too y del Cuéntalo y del Ni Una Menos, que tenía que ver con vamos a equiparar por arriba. Si estos son los derechos que tienen las víctimas de violencia de género y estos son los derechos que tienen las víctimas de violencia sexual, vamos al menos a unirlo, ¿no? Y a que tengan los mismos derechos. Y entonces empieza el trabajo por una ley contra las violencias sexuales, en la que tienen que estar todas las medidas, no solamente la parte del enjuiciamiento, ¿no? de la cuestión de la tutela penal de las víctimas y también de cómo se erradican esas violencias, sino también lo que tiene que ver con la parte integral, o sea, cómo
hacemos para erradicar? ¿Cómo hacemos para prevenir? ¿Cómo hacemos para proteger una vez ha sucedido? ¿Cómo hacemos para reparar? Esta ley es la primera ley en España que tiene un título dedicado específicamente a la reparación, algo que en los estándares internacionales está totalmente normalizado, pero que en nuestro país no había incluido nunca. Y reparación son muchas cosas. Reparación es que se diga tu nombre cuando te asesinan. Reparación es que a tus hijas, a tus familiares les den una pensión que sea digna. No solamente necesitan pensiones y indemnizaciones económicas las personas que han sido asesinadas, y también era mejorar lo que ya había. Es escandaloso, y yo siempre pongo este ejemplo porque me parece de verdad escandaloso, que a un hijo o una hija de una víctima de violencia de género le puedan dar, en el mejor de los casos, después de que su madre sea asesinada, 70.000 euros, y a un hijo o una hija de una víctima de terrorismo le puedan dar 210.000 euros. Es fuerte la diferencia. Y no es por el dinero, es por lo simbólico. La reparación es una cuestión simbólica, y sí, lo simbólico importa mucho en el Estado. Con esto también se hace política pública. Cuando se arranca una bandera LGTBI y se pone una bandera franquista en un balcón de una institución, como ha pasado hoy o ayer, lo veía en el informativo antes de venir para aquí, se está diciendo que representa el Estado, y lo que representa el Estado es lo que se protege para la ciudadanía. Si lo que se arrancan son mis derechos de un balcón y se coloca la bandera de una dictadura del franquismo, evidentemente lo que se está diciendo es que la institución está dando un paso atrás. Por eso es importante cuando decimos a unas víctimas les damos un dinero y a otras víctimas les damos la mitad. ¿Por qué? ¿Valen menos esas víctimas? ¿Al Estado español le importan menos las víctimas de violencia sexual? Creo que tenemos un camino aún largo por recorrer para entender la idea de reparación y la idea de cómo la política es profundamente simbólica, y no solamente es una cuestión de lo material, que tantas veces se da este debate absurdo. Lo material es una cuestión de posibilidad para que lo otro sea posible, pero también tenemos que ser reconocidas simbólicamente. Bien, había por tanto un debate muy interesante en torno a esta idea de equiparar los derechos. Empieza a plantearse la idea de una ley integral, y a partir de ahí empiezan a surgir otros debates como adyacentes a este, ¿no? Y voy a ir cerrando con esto para que podáis hacerme algunas preguntas. Primero, surge el caso de la sentencia de la manada en este contexto de debate, ¿no? Quiero recordar, y creo que es importante, que el debate sobre la sentencia de la manada, bueno, luego claro, todo el mundo se ha hecho experto vulcanólogo, experto en virus, experto en lo que toque, ¿no? Experto en Ucrania, experto en lo que fuera, pero en aquel momento pues también había muchos expertos en Código Penal, y sin embargo nadie hablaba de eso, ¿no? El debate era otro, era cómo es posible que haya jueces que con un mismo Código Penal, fijaos esto, ¿cómo es posible que haya jueces que con el Código Penal en la mano, con el mismo Código Penal en la mano, como si fuera la Biblia, en una instancia digan una cosa y en otra instancia digan otra? Porque eso fue lo que pasó con el Código Penal, por eso hablamos del Código Penal de la manada. Eso fue lo que pasó con la sentencia de la manada. La manada, recordemos, 5 hombres en un portal penetran anal, vaginal y bucalmente a la víctima de la manada. Además lo graban, le roban el teléfono, la dejan desnuda, tirada en el suelo. Se escucha cómo ella no quiere más, y ante esa situación el primer juez con el Código Penal dice: aquí no hubo una agresión sexual, esto fue un abuso. ¿Por qué no fue una agresión sexual? Pues evidentemente porque para que fuera una agresión sexual con aquel Código Penal, la víctima, recordemos lo que os expliqué antes de la cuestión de la honestidad, tenía que resistirse, tenía que mostrar desde luego que eso no era lo que quería que le sucediera. Porque como una buena mujer va a querer que la violen, ¿no? Esto es lo que está de fondo. ¿Qué le pasa a la mayor parte de las mujeres cuando sufren una agresión sexual? Y esto es una cuestión científica, se estudia. Creo que hoy va a haber también alguna charla con el enfoque de la psicología, que me parece fundamental para la cuestión de la violencia sexual. Sucede algo que se llama inmovilidad tónica. Y esto quiere decir que hay un congelamiento del cuerpo, te quedas paralizada de terror. Tu cuerpo, para que tú no sufras, te paraliza. Y esto, si no lo entendéis porque nunca habéis sufrido una agresión sexual, pensadlo como sucede con un animalillo, porque es el mismo mecanismo, es una cuestión instintiva. Cuando alguien sufre mucho miedo se queda paralizado. Entonces, en ese momento, muchas víctimas de violencia sexual se quedan paralizadas mientras las violan. Con esto, el Convenio de Estambul, a través de su grupo de expertas para monitorear el cumplimiento en España, que es el Grevio, le dice a España, hace ya unos años, justo con la sentencia de la manada, le dice: ojo, porque la mayor parte de mujeres no van a poder probar haber sufrido violencia ante un juez porque se van a quedar quietas, por tanto, no van a poder resistirse físicamente. Y además le dice: ojo, que la violencia física debe de ser penada por separado.
que lo que es la violencia sexual es un acto de naturaleza sexual sin el consentimiento de las mujeres. Y esto es algo diferente a que te peguen una paliza. Porque tu vida sexual, tu autonomía sexual, son cuestiones diferentes a que te peguen una paliza o a que te insulten. Recordad la mano por debajo de la mesa. Eso es profundamente ofensivo para nuestra vida sexual y nuestra autonomía sexual. Si yo quiero que alguien me toque, será si yo quiero, pero no si yo no quiero. ¿Le hizo falta a ese hipotético rector mi consentimiento? Lo pudo hacer sin él, porque tenía una posición de autoridad en ese momento. Evidentemente, con esto lo que estamos haciendo es decir que hay que eliminar algunos aspectos de ese tipo penal que permitía, como por ejemplo a la víctima de la manada, que no se la pudiera condenar con agresión sexual. Fijaos que antes de que se modificara el Código Penal, con la Ley de Libertad Sexual, ya la jurisprudencia en nuestro país estaba teniendo este debate. Y esto es muy interesante, yo creo que la gente no lo sabe. Después de que las feministas saliéramos a la calle a decir no fue abuso, fue una agresión, fue una violación, hermana, aquí está tu manada, después de eso, el caso, después de estar en la audiencia provincial, fue al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo dijo una cosa que es muy interesante, dijo, tal y como se quedó la víctima, desvalida, desnuda, y en una situación de abandono, con heridas, etcétera, eso desde luego no podía ser muestra de una juerga pactada. ¿Por qué habla de juerga pactada el Tribunal Supremo? Porque ahí ya estaba empezando un debate sobre cómo se podía demostrar el consentimiento. Entonces ya el Tribunal Supremo, en esa sentencia, que desde luego pasa a formar parte de la jurisprudencia, las juristas podrán explicar mejor esto, ya empieza a decir, claro que hay manera de saber si hay consentimiento o no hay consentimiento. Porque yo puedo tener una juerga salvaje, pero desde luego, después de la juerga salvaje yo podré decir, sí, fue salvaje, pero lo consentí. Me gustó, me lo pasé bien, no me quedo desnuda en un portal abandonada, sola, paralizada después de que me roben. Quiero decir que claro que hay elementos que desde el punto de vista de la jurisprudencia se van asentando para probar el consentimiento. Por tanto, cuando la Ley de Libertad Sexual hace esa reforma del Código Penal para decir vamos a eliminar la violencia y la resistencia y la intimidación como requisitos para que se pruebe la agresión sexual, en realidad lo que estamos haciendo es responder a esa jurisprudencia que ya el Supremo estaba iniciando al calor del debate de la sentencia de la manada. Lo que viene después lo sabéis, creo que no merece la pena que entre en un debate súper técnico ahora sobre cada uno de los pasos que se dieron, pero sí que me gustaría animaros de verdad que os leyerais la norma. No es verdad que se rebajaran penas, no es verdad. Lo que se hace es una redefinición de los delitos en la que antes teníamos dos cajones separados, con dos horquillas de penas. Por un lado, una horquilla de penas para el abuso sexual, que era cuando no había intimidación, violencia, y otro lado para la agresión sexual. Como eliminamos la condición de la intimidación y la violencia para que se dé la agresión sexual, lo que se hacen es que se funden ambos delitos, y por tanto la horquilla se estrecha en el tipo básico, pero se añaden una serie de agravantes, como por ejemplo que exista violencia, como por ejemplo que sea tu padre, como por ejemplo que sea una agresión sexual en conjunto, grupal, sumisión química. Fijaos que antes con el Código Penal anterior, si había sumisión química, no podía ser una agresión sexual, porque si tú estás dormida o drogada, o por ejemplo, si tienes una condición que te impide expresar con claridad tu consentimiento, ya necesariamente no podía ser una agresión sexual. Fijaos que poco acertado era la anterior definición del Código Penal para lo que tiene que ver con la libertad de las personas a ejercer su libertad sexual, que es como, ¿cómo yo voy a tener una agresión sexual, una relación sexual que no quiero tener? Una relación sexual que no quiero tener. Si no puedo decir que la quiero tener porque estoy inconsciente, porque estoy dormida, porque soy menor de edad, porque tengo una discapacidad intelectual, evidentemente es un no, porque no hubo sí. Si yo no puedo dar un sí, entonces es un no. Y eso era lo que el Código Penal anterior no entendía, porque no nos colocaba a las mujeres y a los menores de edad con la autonomía suficiente para poder decir que sí. Porque quien tenía autonomía sexual suficiente, históricamente, recordamos lo que os expliqué antes de esos delitos contra la honestidad, eran los hombres. Pero no por una cuestión de sexo, sino por una cuestión de poder. Y eso es lo que había que reconfigurar también en el Código Penal, y al mismo tiempo que se reconfiguraba culturalmente, ¿no? Creo que la reacción que ha habido, por supuesto que hay un debate sobre la cuestión del derecho transitorio, sabéis que la Fiscalía General del Estado ha dicho una cosa y el Tribunal Supremo ha dicho otra, sabéis que la mayor parte de las audiencias provinciales han dicho que no había que rebajar las penas, son una minoría las que sí lo han rebajado. Os explicaba también antes lo diferente que ha sido el Código Penal
un mismo Código Penal en los dos momentos de la sentencia de la manada, ¿no? Primero en Navarra y después en el Supremo, porque esto explica también cómo en diferentes juzgados con un mismo Código Penal se pueden tomar decisiones judiciales muy diferentes, y yo creo que esto es importante que lo entendamos, porque existe separación de poderes y porque la ley no la hizo Irene Montero con nosotras aplaudiéndola alrededor. Es evidente que no fue así. Yo creo que no hay más que pensarlo un par de veces para entender cómo los gobiernos hacen las normas. Es evidente que ninguna de nosotras quería en ningún caso que esta norma fuera una norma que pudiera provocar más dolor a las víctimas, sino todo lo contrario. Y por eso quiero cerrar con esto. Creo que el movimiento feminista y las feministas que estén en las instituciones tenemos que estar muy fuertes, porque necesitamos que en los próximos años el consentimiento vuelva a estar en el centro del Código Penal. No puede ser que las agresiones sexuales exijan de demostrar una heridita para demostrar que ha sido violada. Porque hay muchas violaciones, muchas agresiones sexuales, en las que no hay forma de demostrar violencia. Y lo más preocupante, como os decía al principio de la intervención, es esa pirámide invertida que hay desde los delitos sexuales que existen hasta los que son condenados. Ese 92% de mujeres que no se atreve a denunciar lo hace por miedo a no ser creída. Precisamente, una de las cosas por las que muchas mujeres tienen miedo a no ser creídas es porque no se puede probar que hayan sufrido una agresión sexual. Si les obligamos a demostrar la violencia física para demostrar que han sido violadas, las estamos colocando otra vez ante un calvario probatorio. Y este calvario probatorio no es un término nuestro, es un término de Adela Asúa, que no es precisamente sospechosa de nada. Creo que tenemos una tarea muy importante por delante, pero sobre todo la tarea más importante aún es hacer valer esta norma, implementarla. Más allá de lo que pasa en los juzgados, tenemos que hacer valer lo que tiene que suceder en las escuelas. Tiene que haber educación sexual en todas las etapas obligatorias de la enseñanza. También tenemos que hacerlo valer en las comisarías y el resto de dependencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tiene que haber policía, guardia civil y el resto de fuerzas especializadas. Tiene que haber una persona que cuando llegas a una comisaría sepa perfectamente lo que es una violencia sexual. Tiene que haber justicia gratuita. No puede ser que una mujer tenga miedo de enfrentarse a un proceso judicial porque no sabe si va a poder pagarle a su abogado. Tiene que haber también centros de crisis 24 horas, que sabéis que los hemos financiado con fondos europeos, que van a estar abiertos 24 horas al día. Por una cosa muy importante que nunca creo que hemos sabido transmitir con suficiente destreza, y es que cuando te violan, para que te puedan recoger las muestras, no puedes ni ducharte. Esto es muy fuerte, casi nadie lo sabe. Si te duchas después de que te violen, que os puedo asegurar que es lo primero que quieres hacer, ya no hay prueba. Por eso es tan importante que la recogida de muestras pueda ser en un lugar en el que haya atención especializada, 24 horas al día, que lo primero que te encuentres sea una psicóloga que te tranquilice, que te acompañe en ese proceso, que puedan guardar las muestras, porque a lo mejor tú no quieres poner una denuncia la noche que te han violado. A lo mejor quieres poner una denuncia 3 años después. A lo mejor no te atreves a denunciar a un miembro de tu familia que ha estado violándote durante años, pero sí quieres hacerlo un tiempo después porque un día te levantas por la mañana y te das cuenta de que no puedes continuar con eso. Y todo esto que estamos planteando está en la ley. Solo necesitamos gobiernos que lo desarrollen y una sociedad que empuje para que esto sea necesario. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género es más importante que nunca. Más importante que nunca hay que impulsarlo desde los elementos políticos, desde los elementos sociales, pero sobre todo tiene que impulsarlo la ciudadanía, porque creo que vamos a vivir desgraciadamente una etapa en la que las instituciones van a poner en duda que esto sea necesario. Y yo quiero deciros de verdad que las políticas feministas salvan vidas, y que esta ley está pensada única y exclusivamente para salvar la vida de muchísimas mujeres y para reparar la vida de tantas otras que han vivido sus vidas con la impunidad absoluta de ser víctima de violencia sexual y que nadie te repare el daño que has sufrido con ello. Así que, por mi parte nada más, quedo a la disposición de vuestras preguntas y de verdad que siempre, adelante la lucha de las mujeres y que viva el feminismo. Gracias. Pues, bueno, muchísimas gracias a la Secretaria de Estado por esta lectura introductoria tan reveladora, tan necesaria, ahora más que nunca necesaria. Bueno, como ella misma, aunque estamos un poquito apretados de tiempo, pero ella pues nos ha lanzado el guante, ¿no?, de que podamos plantearle cuestiones. Quería saber si alguna de vosotras tiene alguna cuestión que plantearle. Venga.
Bueno, lo que quería decirte, yo precisamente me encuentro con ese 92% del que tú estabas hablando. Bueno, yo no elegí trabajar con violencia, fue una cosa con la que me encontré y me la encuentro diariamente en la consulta. Y precisamente porque me encontraba con esto y precisamente porque es invisible y porque tenía la oportunidad, bueno, pues me dediqué a investigarlo, intenté sacar una medida objetiva que midiese esa violencia invisible, ¿no? Con un estadístico de la Universidad de Cádiz, precisamente. Lo que me encontré fue espeluznante, ¿no? Pues 9 de cada 10 mujeres han pasado por algún tipo de violencia sexual, 9 de cada 10 mujeres tienen miedo cuando van a la calle, tienen miedo o han sido tocadas sin su consentimiento. Y yo lo utilizo en la práctica clínica como una forma de que ellas tomen conciencia, porque increíblemente lo que ellas dicen en la consulta es que no han recibido ninguna violencia sexual, ¿no? Entonces, claro, vienen a lo mejor con una demanda de vaginismo o una demanda de una dispareunia o una depresión o ansiedad o lo que sea, y claro, cuando empiezas a ver el recorrido que lleva esa mujer, de lo que te das cuenta es que debe tomar conciencia de esa violencia que ha recibido, ¿no? Claro, cuando ellas hacen este cuestionario, de lo que se dan cuenta es de que hay mucho más en su recorrido de lo que pensaban, ¿no? Precisamente por esa respuesta de congelación, que claro, en esa situación que es crítica se quedan congeladas, pero en el día a día lo que suele pasar es que hay pues una disociación con el cuerpo o una disociación de las emociones o bloqueo, en fin, 1000 cosas. Lo que quería decirte no es tampoco una pregunta como Teresa, sino que quería decirte que en la consulta sí que veo que ha habido una diferencia en la ley, precisamente porque una de las cosas que convierte algo en traumático no es solamente el hecho que ha sucedido, sino el cómo responde el contexto. Y por primera vez en la consulta, yo llevo desde el año 97 trabajando en consulta privada, por primera vez en la consulta las víctimas se sienten protegidas y se sienten atendidas por una ley, ¿no? Y esto hace que ese trauma, que yo lo llamo un trauma complejado porque parece que no tenga ningún otro espacio, ¿no? Por fin empiece a tener un poquito de legitimidad, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Sobre la cuestión sobre el consentimiento viciado, ¿no? Que se habla en muchas ocasiones. Bueno, es un debate muy complejo, pero en cualquier caso yo el elemento que creo que es más fundamental en este sentido tiene que ver con enseñar a las criaturas desde pequeñas que su cuerpo es suyo y que ellas son quienes tienen que tomar las decisiones sobre eso, ¿no? De hecho, para mí, fijaos que la cosa más peligrosa que ha pasado en los últimos años de la posición de la extrema derecha al respecto de la violencia contra las mujeres no ha sido ni la ofensiva contra la ley de libertad sexual, ni la ofensiva contra las políticas de violencia de género, que son un chiringuito, sino la cuestión de que equiparaban la defensa de la educación sexual con la defensa de la pedofilia. Nos han llamado pedófilas y pederastas a muchas mujeres que hemos defendido que esto tenía que ser una realidad en las escuelas. Y recordaréis bien, porque fue en Andalucía, en las elecciones andaluzas, hubo mucho jaleo con un folleto que era del Ayuntamiento de Sevilla, que Macarena Olona, cuando era la candidata de Vox, ella decía, ¿no?, que defendía ese panfleto, pues cosas como lo que os estaba diciendo ahora, ¿no?, de la cuestión de la pederastia y similares, y después, una vez analizabas el panfleto, que era una cosa como muy chiquitilla, o sea, como que tampoco tenía tanta relevancia, ¿no?, en términos de lo importante que iba a ser para los niños y las niñas de pequeños, pero lo estuvimos viendo, y ese panfleto solamente decía cosas como estos son tus genitales, si te apetece hacer lo que quieras, pues muy bien, pero desde luego cuando quieras que alguien te vaya a tocar, que sepas que tú tienes derecho a decir que no, a decir que sí. Y te explicaba lo que era el cariño, una caricia, lo que era una relación sexual, lo que era una relación sexual no consentida. Yo creo que la única manera de tener un debate normal sobre eso es si tú desde pequeña o pequeño lo interiorizas como parte de tu educación, ¿no? O sea, es como, yo pienso, pues ahora si os digo, oye, ¿qué distancia hay caminando de aquí a la catedral? Y me decís 5 minutos o 3 kilómetros, como tenemos códigos compartidos, yo sabré entenderos,
¿no? Si alguien me dijera, no sé, 300 ladrillos, es que en ladrillos yo no sé medir las distancias, claro. Pues es que yo creo que tenemos un problema con lo que tiene que ver con la violencia, que es que no hay códigos compartidos. Y la única manera de que esos códigos compartidos se instalen es si están en la educación. Por eso creo que lo más peligroso de lo que está planteando ahora mismo la extrema derecha es ese cuestionamiento de que la educación sexual tiene que ser un elemento fundamental. Y también que va añadido que es la cuestión de que es ideología. Como si la ideología además fuera algo negativo, porque claro que es ideología. Si es que poner una bandera de Franco en un ayuntamiento es ideología. Pero que poner una bandera de la derecha de la defensa de los derechos LGTBI también es una cuestión profundamente política. Lo que pasa es que es una posición demócrata. Y las que estamos aquí somos demócratas, defendemos la democracia, no defendemos las dictaduras, defendemos los derechos humanos. Entonces yo creo que también hay que perderle un poco el miedo a que algunas cosas se puedan percibir desde este lugar, ¿no? Y que de verdad también lo digo en un contexto en el que tengo la sensación de que cada vez se van a pedir más silencios y que lo que hay que hacer más al contrario es hablar. Sobre la intervención de la compañera que es psicóloga, solo te puedo dar las gracias y por tu trabajo. Creo que la cosa más importante que nos ha pasado estos años redactando la ley es la cantidad de profesionales con las que nos hemos reunido y encontrado para intentar darles las herramientas, y lo enlazo con lo del presupuesto porque me parece importante. Con el presupuesto no solamente quisimos incrementar el presupuesto en general, y ahora doy la cifra, sino que para mí una de las cosas más importantes que hemos hecho en esta legislatura y de la que no va a hablar nadie, pero las profesionales de la violencia lo saben y para mí eso es fundamental, es que hemos conseguido diseñar un sistema de financiación de los servicios de atención a víctimas de violencias machistas que va a hacer que estos servicios sean estables y que no haya precarización. Esto no sabéis lo importante que es, probablemente tú sí lo sepas, pero yo creo que nunca me he sentido tan impactada conociendo los casos, ¿no? Como de algunas psicólogas. Por ejemplo, me pasó en Extremadura, en el Jerte, como no tenían dinero para mantener una psicóloga por municipio, muchas veces había ruptura, ¿no? Del vínculo terapéutico y las víctimas tenían que cambiar de psicóloga cada 2 o 3 meses. Las propias psicólogas estaban desquiciadas porque decían, es que no es un buen servicio, no estoy dándoles lo que ellas necesitan. Y para nosotras como equipo se llaman los acuerdos de Tenerife, lo firmamos el año pasado en Tenerife con todas las comunidades autónomas y es digamos una remodelación de todos los servicios de igualdad y de atención a víctimas para que se vayan pareciendo cada vez más al sistema de financiación de los servicios sociales. Sé que los servicios sociales no funcionan del todo bien, pero tienen una característica que es que siempre van a tener financiación. Las ayudas y el servicio de atención a víctimas no. Por eso para nosotras dar este paso para mí ha sido casi como dejar una semilla plantada y sobre todo un escudo puesto por lo que pueda venir, ¿no? Es más difícil cargarse ahora estos servicios y yo creo que esto es muy positivo. Y en términos de presupuesto hemos hecho 2 cosas que son fundamentales, además de esta que acabo de explicar, que para mí es clave. Primero, antes el dinero que se dedicaba a violencia de género era solamente para violencia en el ámbito de la pareja, ¿vale? Y esto es muy importante porque eso hacía que si tú querías financiar un centro de atención a víctimas de agresiones sexuales, no lo podías hacer con el dinero, por ejemplo, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, porque eso estaba enfocado solo al ámbito de aplicación de la Ley 1/2004, que es la violencia en el ámbito de la pareja. Entonces nosotras lo primero que hicimos es decir, no, todo el presupuesto que hay para violencia de género tiene que ser para todas las formas de violencia contra las mujeres. Esto incluye las agresiones sexuales, el acoso, no sé qué tal, las violaciones, pero también, esto es muy importante, la trata con fines de explotación sexual y la explotación sexual, que por cierto forman parte del objeto de aplicación de la Ley de Libertad Sexual. Lo digo porque hay un montón de gente diciendo que no hemos hecho nada contra la trata. Ahora ya lo puedo decir con claridad, la ministra de Justicia no quiso que se aprobase la ley contra la trata, la tiene ella guardada en un cajón, esta es la realidad, pero nosotras incluimos en la Ley de Libertad Sexual, lo podéis leer en el artículo 1 y en el artículo 2, la trata con fines de explotación sexual, la explotación sexual y el proxenetismo, que son los delitos que están vinculados a la trata, la explotación y la prostitución. Por tanto, una víctima de explotación sexual puede acudir a uno de los centros de crisis que se van a abrir con la financiación. Y en términos de presupuesto, cuando empezó la legislatura, en el año 2020, el Gobierno dedicaba 100 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar la lucha contra las violencias machistas. Y además la delegación del Gobierno contra la violencia de género tenía aproximadamente unos 35 millones de euros anuales, es decir, unos 135 millones de euros anuales contra la violencia de género. En este momento estamos en 356 millones de euros, es decir, que hemos prácticamente triplicado.
sigue siendo insuficiente, si me preguntas, porque hay algunas partidas que son específicas. Por ejemplo, los centros de crisis, cada centro de crisis cuesta 1 millón de euros al año mantenerlo. En el momento en el que exista un gobierno que no esté dispuesto a mantener este dinero, se tendrán que cerrar. Esta es una realidad. Luego, por primera vez, hemos incluido una partida presupuestaria específica para un plan de inserción para las víctimas de explotación sexual y trata, que lo estamos haciendo con Médicos del Mundo, etcétera, y cuesta 15 millones de euros, y la idea es que esas mujeres puedan pasar de ejercer la prostitución a ser programadoras informáticas. Esto cuesta 15 millones de euros, pues ojalá, van a tener puestos de trabajo, están siendo formadas, les vamos a dar ordenadores, un lugar en el que vivir mientras. Me parece que es un programa estatal increíble. También depende de la financiación, es decir, que los presupuestos tienen que estar blindados. Esto es una cuestión, va a ser un debate muy importante en los próximos años en función del gobierno que haya. Y por último, el caso de Dani Alves. El caso de Dani Alves es efectivamente paradigmático. Uno, porque habla de cómo en un lugar en el que los hombres tienen muchísimo poder, como es el fútbol, se dan agresiones sexuales de manera impune, porque hemos conocido el caso de Dani Alves, pero otros muchos más. Recordemos el caso de la Arandina, por ejemplo, y otros casos que seguro que ni conoceremos, ¿no? Es decir, que en el fútbol muchas veces se da eso porque son hombres con poder que muchas veces... algunas veces, lo digo para dejarlo claro, no estoy diciendo que los futbolistas sean agresores sexuales, digo que el fútbol es un ámbito en el que muchos hombres acumulan mucho poder porque tienen mucha visibilidad, por lo que representan, por la cantidad de seguidores que tienen en redes sociales, por el dinero que cobran, porque son ídolos de masas y que tienen la capacidad de actuar de manera impune en algunos ámbitos de su vida. Por ejemplo, no pagan impuestos, muchos de ellos, y hemos tenido a muchos futbolistas perseguidos por la hacienda pública de nuestro país, y también muchos de ellos han sido agresores sexuales, y esto tiene que ver con el poder. Entonces, el caso de Dani Alves es muy revelador por eso, pero en segundo lugar, porque no hizo falta violencia para que se hablase de una agresión sexual. ¿No? Esa mujer no fue violentada físicamente, fue violentada sexualmente, que no es lo mismo. ¿Qué sucede? Que la ley ha cambiado, porque el Partido Socialista ha pactado con el Partido Popular una reforma. Y ya me sabe mal acabar así esta conferencia, pero esta es la realidad. La reforma del Partido Socialista no servía para evitar las rebajas de penas que había habido, porque eso eran decisiones judiciales que no pueden evitarse con carácter retroactivo, y sin embargo sí sirve para que a futuro los juicios que estén en marcha se tengan que volver a introducir los elementos que estaban en el anterior Código Penal, como que sea exigible la cuestión de la violencia física. El caso de Dani Alves, habrá que ver el proceso judicial, lo seguiremos de cerca, como tantos otros, pero es un caso en el que efectivamente la ley era buena porque no hacía falta demostrar la violencia física. Lo que estaba claro era que ella no quería haber entrado en ese baño, ella no quería haberse puesto de rodillas. Y sin embargo, pues esto ahora en el Código Penal ha cambiado. Entonces, yo tengo desgraciadamente muy claro que hacer feminismo a día de hoy tiene un coste muy caro para quienes lo llevamos a cabo, pero yo estoy, con la mente clara y preclara de que hicimos lo que había que hacer y de que creo que hace falta mucha valentía en este momento para hacer políticas feministas en este país, y que cuando tienes que pactar con el Partido Popular una reforma sobre los delitos contra la libertad sexual, no quiero ser más explícita, pero desde luego algo bien no suena. Es decir, hay algo ahí que no suena del todo bien, porque está claro que no ha sido precisamente el Partido Popular el que ha defendido los derechos de las mujeres, que han votado en contra sistemáticamente de todas las leyes de igualdad que se han aprobado en este país. Desde la ley del aborto, de la que han presentado un recurso al Constitucional, que por fin ahora hemos visto como el Constitucional avalaba la norma, hasta la ley trans o cualquiera de las otras que se han debatido, ¿no?, en los últimos años. Por tanto, yo creo que sigue habiendo un debate gigante sobre esta materia. Y siempre pongo un ejemplo que igual os parece una tontería, pero para que veáis, y con esto sí que ya cierro, la cantidad de retos que nos quedan por delante. Sabéis, conocéis a la cantante Rosalía. Sabéis que hace unas semanas otro cantante famoso se hizo como unas fotos utilizando la inteligencia artificial, algo que se llama deepfake, o sea, como engaño profundo, ¿no?, para hacer unas fotos de Rosalía, en teoría como con poca ropa, ¿no?, como contando que esas fotos se las había mandado Rosalía a él, y hablando de un supuesto romance que en realidad no existía, ¿no? Bien, aquí se abre un primer elemento interesantísimo para los próximos años, que es la cuestión de las violencias digitales. La Ley de Libertad Sexual es la primera vez que reconoce la violencia sexual digital como una violencia específica. Aquí está todo por hacer, insisto, no hay ningún mecanismo.
existen muy poquitas cosas. Nosotras hemos diseñado, por ejemplo, puntos violetas en redes sociales. O sea, tú estás en Twitter y escribes violencia de género y te aparece rápidamente como una pestaña para entrar en el 016, en un chat con una psicóloga, etcétera. Eso son cosas muy positivas, pero eso es, honestamente, muy poquito con el problema tan grande que hay de violencia en las redes sociales, ¿no? Y sobre todo para la gente más joven, las que seáis profas, lo sabéis muy bien. Luego, un problema con la cuestión de la inteligencia artificial, que Rosalía expresa y que eso está empezando a suceder, que es que existen con caras y cuerpos que son reales, se hacen vídeos y fotos que son ficticios y eso se utiliza para hacer pornografía, chantajes, tal. Esos delitos no están tipificados en nuestro país en el Código Penal y, por tanto, aquí tendremos que avanzar muchísimo también y concienciarnos sobre el uso de la inteligencia artificial y de las redes sociales. Y, por último, y con esto cierro, ¿cómo expresa esto Rosalía, que es probablemente una de las mujeres más conocidas en todo el mundo española, que se hacen unas fotos sin su consentimiento? Creo que hace unos años ninguna cantante hubiera contado esta historia hablando en términos de consentimiento sexual. Y para nosotras esto también habla de cómo hay una hegemonía en este debate. Y es que por mucho que haya tanto ruido por parte de los machistas, la realidad es que cada vez más personas, independientemente de cuál sea su voto, tienen claro que el consentimiento sexual es una cuestión relevante. Luego tendrá que haber debate sobre cómo se blindan las normas y seguro que vamos a seguir debatiendo mucho estos años en este país y luego tendrá que haber un debate sobre cómo esto cala en toda la sociedad. Pero que esta es una conversación que España ya no va a dejar de tener es una realidad y esto es gracias al movimiento feminista y a la hegemonía que hemos sido capaces de conseguir las feministas dándose estos debates en cada rincón de nuestro país. Así que a seguir debatiendo y haciéndonos preguntas, que es lo que mejor sabemos hacer las feministas. Gracias. Sí. Bueno, pero antes de que se vaya la secretaria de Estado, es que no quería yo cerrar el acto sin aludir a una cuestión que creo que enlaza muchos de los conceptos que hemos estado hablando, sobre todo prevención, formación, papel de las instituciones y, ya que estamos en una institución universitaria, papel de la universidad en todo esto. Porque creo, lo llevamos manteniendo desde hace muchos años, que tenemos un poder transformador, la universidad muy grande, por nuestras aulas pasan las personas que van a ser futuros profesionales y futuras profesionales en el mundo de la abogacía, en el mundo de la psicología, en el mundo de la educación. Es decir, nosotros estamos formando a las personas que formarán en un futuro, que juzgarán en un futuro, que atenderán en un futuro. Y eso nos da un poder, una capacidad de transformación muy importante, que creo que no estamos sabiendo utilizar. Y creo que esta ley, y quería terminar con algo que no se ha dicho de la ley, pero que creo que es muy importante, añade un aspecto cualitativo, da un salto cualitativo importante. Otras leyes anteriores, la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad, nos obliga a las universidades, nos mandata a que incorporemos contenidos de igualdad y de violencia de género, que enseñemos, que expliquemos, que a nuestro alumnado en las aulas le formemos sobre estos conceptos. Bueno, se mandata que incorporemos contenidos, pero si no los incorporamos no pasa nada. Y esta ley da el salto cualitativo de algo que para las universidades es muy relevante, que es la acreditación de sus títulos, condicionarles la acreditación de los títulos a que se introduzcan efectivamente este tipo de contenido. De esto se está hablando poco y creo que es muy importante porque tenemos en la universidad, como digo, un poder transformador enorme que estamos desaprovechando y que esta norma pues no solamente nos mandata a introducir contenidos de igualdad, que ya teníamos ese mandato desde hace muchísimos años, sino que nos dice qué nos puede pasar a nuestros títulos, algo que a nosotros nos asusta mucho como universidad, que es que no nos acrediten los títulos, ¿no? Y eso es un salto cualitativo fundamental. Y desde ese punto de vista, y como universitaria, pues quiero dar las gracias también a las personas que han puesto en marcha esta norma y la voy a personalizar pues la secretaria de Estado, doña Ángela Rodríguez. Muchas gracias.